La presentación va corriendo. Si se aburren de la presentación, yo no le voy a hacer mucho caso. Al final platicamos un poquito si quieren de las imágenes. Una de las cosas más difíciles de historiar son las ideas. La forma en que la gente o la forma en que las personas perciben algo. Si es difícil de rastrearlo o de percibirlo en la actualidad, es aún mucho más difícil remontarnos 20, 30, 40, 50, 100 años y tratar de pensar o tratar de imaginar qué pensaba la gente, qué pensaba la gente respecto a un tema en particular. El tema de esta charla, de este diálogo, estamos en un diálogo, hagamos un diálogo, es cómo se percibía la Alemania nazi en México antes de la guerra. Es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado de por sí, porque la historia, lo que se llama historia de las ideas, es complicada en sí mismo, y además porque en cuanto decimos Alemania nazi, nosotros tenemos una película completa, o creemos que tenemos una película completa, o tenemos una película más completa que lo que se tenía en los años 30 o los años 40. O sea, es muy difícil para nosotros pensar, desasociar o separar la palabra nazi de los campos de exterminio, de los campos de concentración, de la matanza hacia los judíos, y hacia otras minorías, y de todo esto que sabemos ahora. En los años 30 no se sabía. Ese es lo primero que tenemos que pensar. Lo primero que tenemos que pensar para tratar de imaginar qué era para un mexicano más o menos promedio, qué era la Alemania nazi, es quitarnos la película que tenemos ahorita. Eso es complicado. Pero vamos a intentar primero este ejercicio que tiene que hacer el historiador de no llevar sus prejuicios o ideas o ideales del presente al pasado. Es decir, no podemos juzgar con ideas del presente el pasado, aunque podemos estudiarlas con ideas del presente. Entonces, vamos a partir de esa complicación. Vamos a intentar quitarnos de la cabeza lo que es lo que es para nosotros la Alemania nazi, y vamos a tratar de adentrarnos un poquito en lo que era para algunos mexicanos la Alemania nazi en los años 30, a finales de los años 30, digamos toda la década de los años 30. A mediados de 1930, la periodista estadounidense Katherine Ann Porter escribió: los mexicanos detestan a los estadounidenses, odian a los españoles, yo matizaría ahí, odian a los cachupines. Ese es un matiz mío, ahorita desconfían de los ingleses, admiran a los franceses y aman a los alemanes. Y no estaba tan alejada de la realidad. Según testimonios de la época, según periódicos de la época, México tenía un enemigo natural a finales de los años 30, y no era Alemania. Tenía un enemigo natural, absolutamente natural, y era Estados Unidos. Pensemos, 1930, Estados Unidos no hacía ni 15 años, ni 16 años que había bombardeado Veracruz y que había desembarcado en Veracruz y que había matado a mexicanos en Veracruz. 15 años es una misma generación. Lo viviste a los 15 años, a los 30 te acuerdas. Lo viviste a los 30, a los 45 te acuerdas. Lo viviste a los 8, viste muertos en la calle de tu ciudad. A los 20 y tantos te acuerdas. Y unos años después invadieron Chihuahua buscando a Pancho Villa. Y si nos vamos un poquito más atrás,
nos quitaron la mitad del territorio. Y si nos vamos un poquito más atrás, desde que Estados Unidos y México empiezan a tener relaciones bilaterales, como les llamamos ahora, pues es un enemigo natural. O al menos hasta esa época era un enemigo natural. Entonces, hay en México un sentimiento anti-yanqui, anti-gringo, perfectamente justificado y muy arraigado en la población. Eso por un lado. Entonces, el enemigo de México no era Alemania, el enemigo natural del mexicano no era Alemania. Al contrario, hay una colonia alemana que llega a finales del siglo XIX, muy unida, muy progresista, filantrópica hasta cierto punto, que tiene mucha presencia en México, con algunas inclusive empresas que existen todavía, ¿no? Como Casa Walker, como Bayer, la misma de las aspirinas y todo eso. Entonces hay un sentimiento de admiración hacia lo alemán, muy profundo, un sentimiento de admiración a la disciplina alemana, a la industrialización alemana, a la cultura alemana. Lo podemos rastrear muy atrás, pero nos vamos a ir solo con algunos personajes claves. Por ejemplo, Venustiano Carranza tenía una admiración profunda por lo alemán, pero también lo tenía Victoriano Huerta y Victoriano Madero, que son de bandos completamente opuestos, y después, sobre todo, Plutarco Elías Calles. Cuando Plutarco Elías Calles es elegido presidente en 1924, ya electo presidente, pero sin haber tomado posesión, hace un viaje a Alemania. Para conocer las instituciones alemanas, para curarse de unos problemas que tenía en una pierna, y es recibido como jefe de Estado, sin ser todavía jefe de Estado. 1924, Alemania acaba de perder, bueno, no acaba, pero perdió la Gran Guerra mundial, y ningún funcionario importante en ningún país había visitado Alemania después de la derrota y del Tratado de Versalles. El primer funcionario o el primer gran personaje de un país que rompe ese aislamiento es Plutarco Elías Calles, que va a ser presidente de México 4 años y dueño de México otros 6, 8. Gobierna en México desde 1924 hasta 1936, en que Lázaro Cárdenas lo pone. Y su primer acto, sabiendo que es presidente y está tan seguro que no tiene que hacer nada porque tiene el apoyo, o sea, está tan seguro en su puesto que se va a Alemania y va a conocer las granjas comunitarias de nombre impronunciable que funcionan en Alemania, y va a conocer las instituciones y es recibido con honores y regresa y siempre mantiene la admiración hacia Alemania permanente hasta que el gobierno lo prohíbe, ¿no? Entonces vamos como poniendo esas ideas, ¿no? En México hay una profunda admiración por la cultura alemana, por lo alemán, por varias razones. Una de ellas es porque es uno de los pocos pueblos que en México se ve que pueden oponerse a Estados Unidos, que es, como les decía, el enemigo natural, el enemigo a la mano, pues sí, el malo, o sea, los alemanes no se perciben como enemigos, sino se perciben como apoyos. México entra a la Segunda Guerra Mundial en 1942, pero la Guerra Mundial en México empieza incluso antes que se declare la guerra en Europa.
La Guerra Mundial en México empieza en 1938, cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo. Al expropiar, o sea, al hacer la expropiación petrolera, México se convierte en un mercado atractivísimo para Alemania y para otras potencias. México, Gran Bretaña desconoce el gobierno de México por la expropiación petrolera, las tensiones entre México y Estados Unidos son fuertísimas y Alemania ve en México la oportunidad de obtener petróleo a cambio de armas o de manufacturas o de cosas así, y lo ve como un aliado potencial para evitar que Estados Unidos entre a la guerra, a la guerra que está por venir, que ya todo el mundo sabe que está por venir. Y México utiliza ese coqueteo con Alemania para para enfrentarse un poco a Estados Unidos. Entonces, partiendo de esos puntos, ser o percibir o simpatizar con Alemania nazi en 1930 es algo completamente distinto a lo que es ahora. Y también ahí hay que separar otras cosas. Había, aún después de la Alemania nazi, esta simpatía por lo alemán, esta simpatía por la cultura alemana permanece en México. O sea, dicen, bueno, sí, no, los nazis no, pero los alemanes sí, ¿no? El nazi no, pero el alemán, pero la cultura alemana sí, la disciplina alemana sí, la forma de recuperarse, perder 2 guerras y recuperarse sí, los nazis no, ¿no? Está mal visto, está mal, pero no estaba mal visto en 1930. No solo no estaba mal visto, sino grandes personajes de la historia eran abiertamente nazis. El más conocido es José Vasconcelos y se le acusa porque publicó una revista que se llama Imo, que seguro van a oír mencionar mucho, en la que no era pro-nazi, era propaganda nazi, punto, sin atenuantes. Las noticias se las daban de la embajada y las publicaba. Los editoriales, la mayoría de él, los publicaban. Pero hay otros personajes, ya mencionamos a Plutarco Elías Calles, el doctor Atl también era muy simpatizante del nazismo, y muchas de las cosas de la posrevolución se inspiran en la Alemania nacionalsocialista, ¿no? Entonces, ¿qué era para muchos mexicanos la Alemania nazi en la década de los 30? Era un país que había logrado romper con trabas internacionales durísimas que recibe Alemania después de perder la Primera Guerra Mundial. Era un país que, a pesar de todo eso, se había logrado industrializar. Era un país que había logrado generar un profundo sentimiento de pertenencia que después deriva en esta superioridad racial, que a México le hace mucha falta, que a México históricamente le hizo mucha falta. En la Primera Guerra contra Estados Unidos se pierde porque más de la mitad de los mexicanos no tenían ni idea, o sea, no les importaba si eran mexicanos o no eran mexicanos. O sea, ellos no eran mexicanos, no existía la patria grande, solo existía la patria chica. O sea, ellos eran poblanos, no mexicanos, o ellos eran, y ahí me fui a un lugar grande, ¿no? Ellos eran tarimorenses, no ni siquiera guanajuatenses ni mexicanos. Y esta ideología alemana logra que todos los alemanes, o al menos en lo que se percibía en la época, que todos los alemanes se consideren alemanes y que consideren que eso es
lo mejor que les puede haber pasado. Y es lo que intenta Vasconcelos con esta famosa raza de cósmica, pobre, y esas payasadas que ahora nos parecen payasadas, ¿no? Sobre todo por visto a la distancia, pero lo logra Alemania que además pues no es que sea un territorio monolítico, unido, con miles de años de historia. Durante mucho tiempo fueron diferentes principados, diferentes reinos, ducados. Después se forma un imperio, deshacen el imperio, y unos cuantos años después de que deshacen el imperio, son una nación nacionalista. Después le quitamos el lista y lo dejamos en nazi, y eso es muy atractivo para los gobiernos mexicanos, y eso es muy atractivo para muchos personajes. Pero también llama mucho la atención al gobierno estadounidense, y también le llama mucho la atención al gobierno británico, que no podía darse el lujo de tener un aliado, de que Alemania tuviera un aliado en México. La alianza con Alemania nunca fue real, nunca fue posible. Siempre fue una moneda de cambio, digo, lo sabemos ahora, pero en el momento no lo sabían. Siempre fue una moneda de cambio para que las relaciones tan disparejas que habíamos tenido con Estados Unidos se equilibraran un poco, se matizaran un poco. El coqueteo con Alemania que lo hubo, este ligero intercambio de petróleo por algunas cosas en 38, sobre todo 38-39, lo que le permite a México es negociar con Estados Unidos para que reconozcan la expropiación y reconozcan que necesitan ser aliados de México. Las actividades pro-nazis y pro-germanas son permitidas en México, no son perseguidas en México durante todos los años 30. Hasta 1940 empiezan a ser controladas. En 1940, ya en años de guerra, empieza a generarse una leyenda urbana, un mito urbano que se lee en los periódicos, sobre todo en sensacionalistas, sobre espionajes nazis, espías nazis en México, y tratos secretos con el gobierno, y tratos secretos con agentes nazis, y tratos privados, y ahí llega a la gobernación una cantidad de informes, todos encabezados como informe confidencial, de si tal residente alemán estaba juntando armas para convertir México en una presa de playa, tan grande que si hubieran hecho caso, pues todos los alemanes residentes en México hubieran sido nazis, hubieran sido encarcelados. Mucha leyenda. Había en Alemania, en México, en realidad hay una colonia alemana muy pro-nazi que gira en torno al colegio alemán y algunas asociaciones. Inclusive hay una rama del partido nazi en México que funciona más o menos bien como propaganda nazi, de residentes alemanes. Llegan agentes nazis, pero pues para la mayoría de los residentes alemanes que viven en México, pues viven en México porque hacen negocio, porque tienen dinero, o porque viven un poco mejor que allá. Algunos, otros también en los años 30 son perseguidos del mismo sistema, del mismo régimen nazi, y son propagandistas antinazis, y México los recibe igual, y a México los mantienen igual. Entonces, para muchos mexicanos de los años 30, ser pro-nazi, lo que significaba, el significado profundo, o sea, el significado real de la palabra pro-nazi o pro-germano era antigriego. Ese es el punto de partida.
Después, Estados Unidos empieza a negociar con México, reconoce la expropiación, acepta las indemnizaciones. Inglaterra, muy bloqueada y muy atacada por el frente de guerra, reconoce también al gobierno mexicano, y México negocia o empieza a negociar de qué lado va a estar en la guerra. Y siempre sabemos de qué lado va a estar. Lo sabíamos desde la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial pasa algo muy parecido con el famoso telegrama Zimmermann y estos coqueteos con la embajada nazi. Carranza hace exactamente lo mismo. Utiliza el acercamiento con la Alemania del Imperio Alemán de la Primera Guerra Mundial para negociar la salida de la expedición punitiva que estaba buscando atrapar a Pancho. Entonces, es una historia que ya habíamos visto, es una película que ya habíamos visto. Utilizan el acercamiento con Alemania para negociar en mejores términos la alianza con Estados Unidos. Pero el gobierno no es, el gobierno es un poco más fácil de rastrear. El gobierno es claramente antifascista. Es curioso, Cárdenas, que recibe con brazos abiertos a todos los republicanos españoles perseguidos por el fascismo español y por el franquismo, que es militarmente apoyado por el nazismo, expropia el petróleo y negocia con los alemanes para presionar a los estadounidenses. Cuando México entra a la guerra, México entra a la guerra porque hunden en realidad hunden 6 barcos petroleros mexicanos en el Golfo de México, submarinos alemanes, algunos dicen que submarinos gringos, pero el caso es que en 42 México entra a la guerra porque hunden unos barcos, los dos más significativos son el Potrero del Llano y el Faja de Oro, y México declara la guerra a las potencias del eje y se acaban las simpatías nazis. A partir de ese momento empieza a estar prohibido ser nazi, y empieza entonces la propaganda anti-nazi brutal, que por ahí vimos unas cuantas imágenes que México se había guardado, que ya se sabían algunas cosas, pero que México se había guardado hasta el momento de entrar a la guerra. México entra a la guerra como un aliado del bando aliado de los estadounidenses, y trata de negociar que su entrada sea más bien en materias primas, en cosas así, pero finalmente manda un destacamento a la guerra, ¿no? Pero no contra Alemania, sino contra Japón. El famoso Escuadrón 201, sobre el que hay muchas discusiones sobre su verdadera participación, pero que es muy reconocido tanto en Estados Unidos como en México, como en Filipinas, como es tan reconocido que se vuelven héroes de guerra, se vuelven superstars regresando a México. Son los únicos mexicanos que han participado en una guerra fuera del país, sin contar la invasión de Pancho Villa Columbus, que en realidad es un berrinche y que va a ir a unos tiros, ¿no? Seguro no está ahí un par más de agiotistas ¿cómo se llaman estos? De los que se robaban ganado. Seguro hay un par más que hicieron más daño que Pancho Villa Columbus, muy simbólico. Pero el Escuadrón 201 no fue tan simbólico, sí fue un escuadrón militar real. Se prepararon durante casi un año en Estados Unidos y son un escuadrón de combate que le entran los casos de veras. De hecho, dentro de los pilotos
del mundo de los pilotos militares son tan reconocidos que, regresando a estos lazos que hay con Alemania extraños, hay un escuadrón actualmente en Alemania que se llama un escuadrón de élite, de aviones de élite, un escuadrón de combate de los que están en misiones de Alemania, que se llama Viva Zapata. Y no tiene que ver con Zapata el nombre. Bueno, sí tiene que ver con Zapata, porque ¿quién es el más valiente de los mexicanos? Y alguien les dijo, no, pues es Zapata, pues se va a llamar Viva Zapata. Tiene que ver con en los años 50, el que adiestra ese escuadrón de élite había estado con los mexicanos en Filipinas, en el Pacífico, y entonces les dice, empieza a adiestrar a este escuadrón de élite que tiene, bueno, si una fuerza aérea tiene historia y tiene tradición, pues es la alemana, la Luftwaffe. O sea, piensen, el piloto más famoso de guerra de todos los tiempos, el Barón Rojo. El Barón Rojo, es alemán. ¿Por qué si tienen esa tradición tan fuerte, tienen un batallón de élite de los aviones más fregones que tienen, se llama Viva Zapata? ¿Están locos? Pues sí, un poco, ¿no? Pero precisamente esa es la razón. La razón es los adiestra un expiloto norteamericano, los empieza a describir y dice, ustedes están tan locos como los mexicanos. O sea, son tan locos como los mexicanos del escuadrón 201. Y entonces a estos alemanes les gusta y dicen, pues ¿quién es el más valiente de los mexicanos? Y se empiezan a llamar Viva Zapata. Y legalmente durante 20 años, en 1971 el gobierno mexicano dice, bueno, sí está bonito que un escuadrón alemán de aviones de combate, de aviones que ni en sueños podemos tener, o sea, echar a andar un avión de esos deja sin luz a Veracruz, de lo que cuesta, ¿no? Y se llama Viva Zapata. Regresando un poco a la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, aún no nos queda claro el peso que tuvo México en la Segunda Guerra Mundial. Siempre por cuestiones políticas, sobre todo internas del ejército, se ha dicho que fue una participación mínima, que no hicimos nada, que no era un lugar, que en realidad no tuvimos ninguna participación clara. Falta por estudiar mucho. El escuadrón 201 le entra a Texas, y por cuestiones militares políticas, en que la fuerza que siempre ha estado subalterna al ejército, los fueron apagando. Eso es un tema muy interesante, no es el tema del que estamos hablando. Pero la posición clave de México como posible aliado de Alemania es muy importante. De hecho, gracias a la Segunda Guerra Mundial y gracias a esta simpatía por Alemania, que en Estados Unidos tenían clarísimo, o sea, en Estados Unidos sabían que el mexicano odiaba al gringo, como lo dice esta periodista y escritora, ¿no? Odia al gringo, desconfía del inglés, admira al francés y ama al alemán. Tienen miedo de la alianza, y al tener miedo de la alianza se genera una alianza en mejores condiciones para México. No es casual que después de esas alianzas, o sea, en 1942 México declara la guerra, en 1943 Roosevelt visita México y nos volvemos los mejores amigos. Y se vuelve el buen vecino, y se vuelve y empiezan estos programas que en su origen eran programas, el programa Bracero, ¿no? Ahora se le llama Bracero
enérgicamente a cualquiera que va, inclusive se llama bracero al que va ilegal, pero era un programa de los dos gobiernos que en teoría funcionaba bien. Después les robaron sus ahorros, pero eso es otra historia. Entonces, ser pronazi en México era hasta bien visto. Era decir, ¿qué es ser pronazi? Es ser nacionalista, es ser disciplinado, es ser industrioso, con esa palabra horrible que usaban, es tener, es buscar también organizaciones sociales que protegían mucho al obrero, por lo menos al obrero institucionalizado. Y a partir de 1940, pero sobre todo en 42, esto que estaba bien visto empieza a ser perseguido de veras. Todos los pronazis son vigilados, una gran cantidad de alemanes residentes en México son o expulsados del país o llevados a la fortaleza de Perote en un campo de concentración literal que ha sido poco estudiado en Perote conoce Perote tiene una historia muy extraña. Perote es la fortaleza más potente construida durante el virreinato para defender el virreinato, para defender la colonia con lo más avanzado de la época, en el siglo XVII, ¿no? De estas fortalezas hexagonales, con fosos, con torreones, con 40 y tantos, 52 cañones, con Santa Bárbaras metidas en la tierra, un fortalezón, ¿no? Que no disparó un solo tiro en toda su historia. Lo construyeron para proteger México de una invasión, bueno, Nueva España de una invasión, y la única invasión que llega hasta México, las dos invasiones que llegan hasta México, pues, pero tiene un problema. Está a la mitad del camino entre México y Veracruz, pero hay dos caminos. Entonces, pues tomas el camino por el que no está Perote, ¿no? Pues sí. Así de fácil. Ni un solo tiro. Perote fue cárcel, fue campo de concentración, es museo, pretenden que sea museo, y es un castillo muy bonito. Los cañones se los llevaron los gringos completitos, después de haber dado la vuelta y regresado, ya que habían ganado la guerra, y se los llevan completitos. Pero en 1942 funciona de campo de concentración para alemanes y para japoneses, sobre todo. Los italianos, como que se nos olvida que entraron en la guerra. Los italianos antes de la guerra eran los más vociferantes, o sea, el fascismo es más vociferante que el nazismo, es más pujante, tiene más simpatizantes, pero a la hora de la guerra no le ganan ni a Pachuca. Y entonces se nos olvida. Y la comunidad italiana en México, a nadie le importa. O sea, a nadie le importa que también estén en guerra. La comunidad japonesa sí, y la comunidad alemana también. Pero, ¿por qué no decimos cómo se percibía la Italia fascista en México en los años 30? ¿A quién le importa? Nos importa cómo se percibía mucho la España franquista, sobre todo porque vienen todos los antifranquistas y porque aquí hay un grupo de residentes españoles muy franquistas que tienen que aprender a convivir. Juegan fútbol para no matarse hasta la fecha. Pero los italianos no nos importan los alemanes. ¿Por qué? Porque de verdad, desde que México es nación, hemos sentido una profunda admiración hacia el alemán. Y entonces, pensar que ser simpatizante
del nazismo en 1938 era ser simpatizante de los campos de concentración, de la persecución de los judíos, de la persecución de homosexuales, de la persecución a cualquier minoría, o sea, pensar que arrasaron Varsovia y todo eso, es el principal error que cometemos los historiadores y los no historiadores a los que nos gusta la historia. Decir, soy nazi en México, ahorita, tiene una carga fuertísima. Una carga que además no pretendo quitarle, no quiero decir que, o sea, no nos malentendamos. O sea, sí, lo que sorprende es que siga habiendo gente que ya teniendo la película completa, se siga diciendo pro-nazi, o siga siendo claramente nazi, claramente fascista. Pero en 1938 no era así. Siempre tenemos esta idea rara de decir, tú no estabas ahí y no sabes cómo eran las cosas. Como si el estar ahí te permitiera saber mejor cómo eran las cosas. Y es justo lo contrario. Nosotros es probable que ahorita no entendamos del todo lo que está pasando. Por ejemplo, con estos terroristas brutales, los sabemos que son brutales, pero probablemente dentro de 40 años tengan una película más completa y se sepan cosas que ahorita no sabemos. Nosotros sabemos más, o creemos saber más, o tenemos más herramientas para juzgar o para estudiar al nazismo de lo que tenían los propios nazis en 1936, o en 34, o en 35, en 33, 34, cuando empieza a tomar verdadero poder el nazismo en Alemania. ¿Qué es? Es la herramienta que les está regresando la dignidad como pueblo, que les arrebataron en 1918 con los tratados de Versalles. Pierden la guerra, sí, una guerra que medio ellos provocaron, sí, pero los tratados de Versalles se manchan. O sea, son profundamente humillantes, son unos tratados muy humillantes. Y entonces, esa humillación después se convierte en orgullo. O sea, por supuesto, lo contrario a eso es el orgullo que en 1933-34 los nazis representan eso para su país. Al mismo tiempo, ahora sabemos que estaban haciendo otra cosa, al mismo tiempo sabemos, pero en ese momento el alemán promedio lo único que sabía es que ese partido se estaba regresando a la dignidad que habían perdido con la guerra, y en México era lo que se veía. Les decía que sobre todo, bueno, en vista de que aprovechemos, convirtamos algo unos poquitos. Me gustaría más que el PAN, por ejemplo, ¿mande? El PAN, siempre se ha dicho que el PAN desde su fundación tuvo unas ligas con el nazismo y, por ejemplo, bueno, más o menos está dentro del marco temporal que estás mencionando. O sea, también la oposición al gobierno admiraba a los nazis. Porque mucha gente ahora, ya ves que han encontrado que funcionarios del PAN, que no sé cuántos. Mira, el PAN es complejo. Una de las cosas que tenía ese PAN era este sentimiento antigringo muy arraigado. Muy arraigado. Y cualquier cosa que sonara, que fuera antigringa, lo agarraban de ahí. Eso es y luego el PAN se confunde mucho con el sinarquismo. Se confunde porque hay personajes ligados a las dos instituciones, bueno, a los dos movimientos. El sinarquismo es una
cosa rarísima que merece una conferencia aparte por alguien mejor que yo, pero vamos a intentar. El sinarquismo es una especie de nazismo ultracatólico, ¿sí? Okay. Ajá. Que tiene cosas, pues, digamos, buenas, como una solidaridad profunda dentro de sus miembros, una idea como de producción comunitaria, una idea de hecho, el más loco de los sinarquistas, Salvador Abascal, cuando los mismos sinarquistas lo quieren sacar de la jugada, sí, abuelo de los Abascales de ahora, le conceden su deseo de irse a formar una colonia cristiana, católica en Baja California, donde los matan de hambre, ¿no? Prácticamente, pero que quieren hacer una especie de comuna espiritual, pero productiva. Entonces, pero también son profundamente fascistas, ¿no? O sea, es una especie de fascismo ultracristiano, ultraderechista, que te digo que se confunde con el PAN. El PAN no fue la primera oposición real. Sí. Y tenían dos premisas muy fuertes. Eran anti-revolucionario, anti lo que el gobierno mandado, digamos, anti-PRI y anti-gringos. Y entonces simpatizan efectivamente mucho con los nazis. Después todo el mundo se desmarca de los nazis, hasta los nazis. ¿Sí? O sea, y es lo que les decía, no es lo mismo los nazis en los años 30 que después, cuando se va escarbando y se va viendo qué pasa y van saliendo estas cosas de los campos de concentración y estas, o sea, terroríficas, ¿no? Que pasan en prácticamente todos los gobiernos populistas, ¿no? Ahora todo el mundo se ha desmarcado del comunismo, del que llaman comunismo real, porque también han ido saliendo estos exterminios que hizo Stalin, este exterminio que hizo estas cosas terribles que van saliendo, y entonces uno se desmarca. Pero en los 70 ser de izquierda era ser comunista, y bueno, es lo que les digo, la película, o sea, nosotros creemos que ellos sabían lo que estaba pasando porque lo estaban viviendo, ¿no? Al contrario, ¿sí? Mi abuela nació en 1920 y ella me platicaba que durante la Segunda Guerra Mundial de verdad adoraba no solo a los nazis sino a Hitler, porque pues representaban todo, no solamente pues el orden y la disciplina, sino todo lo que los mexicanos, que idiosincráticamente somos racistas y somos clasistas, pues todo a lo que aspiraban los mexicanos, ¿no? Y entonces, claro, pues eran güeritos, eran ordenados, se vestían bien, marchaban bien, le encantaba ver los desfiles por la televisión o por donde fuera que los viera, y adoraba a Hitler, ¿no? Y no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando. O sea, empezó a enterarse y a darse cuenta hasta que la guerra terminó. Y además, bueno, estoy hablando que mi abuela era profesionista, ella es una mujer que estudió una carrera y que tenía como mucho más acceso que la media de su generación, ¿no? O sea, venía de familias profesionistas, pues eso, tenía acceso, ¿no? Mucho más acceso a la información. Por supuesto, Plutarco Elías Calles, que gobernó México todos estos años, el Maximato, o sea, los de su gobierno y los de tres más, hace declaraciones públicas diciendo que Hitler es el mayor estadista que ha dado la historia. Por supuesto. Eso es. Y después se desmarcan. En 1942, Manuel Ávila Camacho hace un llamado a la unidad nacional en el que en Palacio Nacional le llama a todos los expresidentes vivos. Y está es una foto, sí, ¿no?
Y está Lázaro Cárdenas, que corrió a Plutarco en las calles, y está Ortiz Rubio, y están todos los que quedan vivos, Abelardo Rodríguez, y todos juntos. No, ese es la parece. está más adelante. Es muy parecida porque es tan importante. O sea, ahí está el Palacio Nacional. A ver si Ahí está. me pones pausa ahí. O sea, No importa, sí. la mitad de ellos a esas alturas se querían matar entre ellos. Ya Camacho les dice, Una bonita tradición se mexicana. vienen aquí, se paran aquí todos los expresidentes vivos, todos, a decir los alemanes son los malos. Hay una unidad nacional, nos vamos a hacer aliados con el mundo democrático, que casualmente también era aliado del mundo soviético, que no era democrático, era otra cosa, pero va a haber unidad, es la unidad revolucionaria, y ese año es bautizado como el año de la unidad, y empiezan estas cosas, estos pósters maravillosos, que hay Que son 300, yo traje unos cuantos. Una gran producción. Sí, empieza a haber una propaganda fuertísima para contrarrestar justo esto. No había que ver, bueno, lo que se veían eran los noticieros en los cines, pero no había que ir a Alemania para ver los desfiles alemanes. Las juventudes alemanas del colegio alemán y de la comunidad alemana marchaban en la Ciudad de México vestidos con sus uniformes largos y sus cruces gamadas o suásticas inclusive. Y el gobierno nos permitía, y la gente los veía y decía, qué bonito, yo quiero llevar a mi hijo a que marche como ellos, y los llevaban a marchar como ellos. El colegio alemán no era exclusivo para alemanes, no es exclusivo, los alemanes existen, ya no es tan nazi, pero estas son las cosas que les digo, es muy difícil deshacernos de nuestras ideas, lo intentamos, solo hay que ser honestos. Como historiadores se vale tener ideas y se vale, o sea, yo soy profundamente antinazi, como hay que ser, ¿no? Claro. Y también en esa época había en México un movimiento profundamente antinazi. El mural que les puse de Diego Rivera es de 1933, no de 1946. Es de 1933 y se llama Los horrores del nazismo. Y por ese mural, ese cuadro, recibe una carta de felicitación de Einstein. ¿No? Pero ¿no sería que eso fue porque Diego Rivera tenía mucho más acceso a círculos comunistas? Porque Diego de Rivera Europa? era comunista y era enemigo de los Siempre nazis. Y hablaba con gente de París y así. Era comunista y había gente en París que era pro-nazi. Había gente, hasta que los nazis empiezan a atacar a todos, ¿no? Claro. O sea, en Europa el enemigo no era Alemania, el enemigo natural, así como para nosotros el enemigo natural, exactamente, para nosotros el enemigo natural, o sea, es Estados Unidos. Para Europa el enemigo, el miedo, lo que les generaba miedo era la Unión Soviética. Y entonces cuando la guerra mundial empieza con una alianza entre el nazi y la Unión Soviética, Europa se para de pestañas. O sea, dice, en la madre. O sea, y se empiezan a dar cuenta. Pero para los comunistas el enemigo natural sí era el fascismo, sobre todo por el experimento brutal que es España. O sea, en España había cuatro de izquierda por cada uno de derecha. O sea, 4 republicanos. Es más, si hoy se hace un referéndum de a de veras, hay 8 republicanos por cada 2 monarquistas. Estoy hablando lo de hoy al tantero, lo de la guerra civil, no. Es terrible.
En la gran batalla que decide la guerra civil en España, Franco dice, los va a atacar y dice, espérense tantito, se están matando entre ellos. Divididísima la izquierda. Se mataron entre ellos. Y después llega Franco y los despedaza. Pero cuando los iba a atacar dice, espérense tantito, dejen que se partan. Es que había una pugna muy fuerte entre anarquistas y comunistas. Comunistas y social, no sé qué madres, y los de Cataluña. O sea, había 4 por cada uno. Si contabas efectivos, entonces la ganaban de calle, pero estaban separados. Pero todo ahí entra el fascismo italiano y entra, sobre todo, es el experimento bélico de los nazis. Y se prueba lo que después será la famosísima guerra relámpago, y se prueban los tanques de guerra, que ya había tanques de guerra desde la Primera Guerra Mundial, aunque no servían para nada, pero ahí se prueba que sí iban a servir. Y la aviación que había empezado en la Primera Guerra Mundial demuestra en España que va a ser crucial, tan crucial que ahora las guerras las deciden los autores. O sea, ya los tanques ya no juegan, ya es y no sabemos qué viene después, pero la guerra la deciden los aviones, ¿no? Entonces los comunistas sí tenían claro que el enemigo era el fascismo, pero para los mexicanos el comunista era igual para la mayoría de los mexicanos el enemigo era el comunista, porque estaban muy mal informados y porque el comunismo también rascándole, pues hemos visto también el paso de la historia, pues. O sea, teniendo esto que nos permite la distancia, que va contra el Vox Populi de tú no estuviste ahí, tú no sabes. No, claro, yo no estuve ahí, pero tengo o sea, ¿quién sabe más de la batalla de Waterloo? Un soldado que estuvo al frente y que sobrevivió, o un historiador que ha visto, o un historiador, o un analista militar, ¿quién sabe más? Los últimos. Depende. Pero es que el feeling. Pero el primero solo tiene su propia mirada. Depende cuál sea la pregunta. O sea, sí. El historiador puede saber, puede tener el panorama completo, pero no tiene ni idea de lo que es ver pasar una bala por aquí, de lo que es oler a tu canal, a tu hermano, que le dan un balazo y al mismo tiempo se le despedazan los esfínteres. O sea, entonces, para ideas completas, para procesos, los historiadores también es importante estar ahí. Armando el rompecabezas. Y entonces, la historia de las ideas, si la historia de los acontecimientos es complicada, la historia de las ideas es un laberinto brutal, pero brutalmente divertido también. Justamente leí hace unos días sobre escritos de Wilhelm Reich, que fue un psicólogo judío alemán que logró escapar al régimen nazi, pero me llama mucho la atención porque él apunta desde una visión también un tanto crítica de lo que le tocó vivir, que finalmente en el contexto del surgimiento del nazismo, del nacionalsocialismo, pues hay un contexto que no se puede omitir, que es primero pues este debilitamiento del Segundo Reich, y que con la Primera Guerra Mundial, pues de alguna forma esto que ya mencionabas, la humillación que ya se vivía dentro del pueblo alemán, prende esta nueva ideología, y prende particularmente en un fenómeno de clase que él llama una pequeña burguesía que estaba resurgiendo, resuena con las ideas de Hitler, y de alguna forma pues se suman, ¿no? Y algo que era lo que más interesante me pareció, no perder de vista que ahorita es muy fácil decir, no, pues toda la culpa es de Hitler, no, había una sociedad que resonó con esas ideas, Por supuesto. ¿no? Y que finalmente lo avaló, lo validó. Había un mundo. Había un mundo. Con esas ideas. No olvidemos que México intenta hacer algo parecido,
que Italia hace algo parecido, que La Argentina de Perón también. Argentina hace algo parecido, que Perú hace algo parecido, que la Gran Bretaña, para oponerse a eso, siempre habla de la superioridad británica, que el mismo, o sea, son las ideas en boga. Ajá. Por supuesto, lo que les decía, ser nazi estaba bien visto. ¿Perdón? Lo del arielismo, ¿no? También Ajá. un poco, bueno, con los hispanos contra Calibán en los Estados Unidos. Así es, así es. Entonces, después de 1942 en México está prohibido ser nazi, y después de 1946 en México es horrible ser nazi, y personas como la abuela que decía qué bonito, de repente dicen qué horrible, y entonces se avergüenzan de haber dicho Hitler era lo máximo, y entonces todo eso se borra, y entonces reconstruir lo que pensaban en México de la Alemania nazi es muy complicado, porque está lo que está escrito, que es poco, que mucho era propaganda nazi, eso no es lo que pensaban tampoco los mexicanos. O sea, revista Timón, o sea, Vasconcelos, que siempre si la acusa es que eras un nazi, no sé qué, bla, bla, bla. También hay que pensar que es un Vasconcelos profundamente amargado a esas alturas. Probablemente era el hombre más listo de su generación, y el problema de los más listos es que pues, son tan listos que no la hacen tan, o sea, que son tan listos que son tontos, ¿no? Él cree que es el que debe gobernar México porque se cree más listo con cierta razón, no sé si el más listo, pero sí uno de los más listos, y al no gobernar México, al perder las elecciones, se frustra, se empieza a frustrar mucho, está muy amargado, cada vez está más aislado, o sea, cada vez es más Es su periodo oscuro, es porque un periodo también oscuro. habla a favor de quizás con cierta razón, de Hernán Cortés como fundador de México, y también le tira flores a Somoza, o sea, también era su periodo oscuro. Pero No nomás fue una, ¿no? creo que ocurre también lo mismo con racismo, con eugenesia, son términos que también tenemos que ver a la luz de lo que tú nos pides que hagamos con el nazismo. ¿Y por ¿no? qué la raza de pobre es buena? ¿Y por qué nos decimos la raza cósmica es buena Está basada y en la el raza amor. aria no? Está basada en el amor. Pues es lo que dice, ¿no? O sea, ¿por qué la raza de cobre nos gusta? La palabra, la raza de cobre, el crisol, de no sé qué, ¿por qué nos gusta? Y decir raza aria no. Están igual de jodidas las dos, con criterios actuales. Con criterios de la época eran igual de empujantes las dos ideas. Y ahí está el punto clave. Ajá. O sea, para mí, raza, sí, French food, Exacto. no sé, y Pastor alemán. no sé. Bueno, a raíz de la Segunda Guerra Bulldog, sé que ese concepto de ¿no? raza caput, ¿no? Sí, más Bueno, o menos. es mal visto. Se empieza a cuestionar por lo menos. Se Pero está empieza a resurgiendo. cuestionar. Se está resurgiendo. Sí, digo. En Estados Unidos hace 20 años, Hace una amiga se 4 casó con días. un estadounidense y lo primero que le pregunta al juez es race, y ella la mira a la jueza, lo digo, está con el marido ahí por casarse, pero mira a él y le dice race, French Poodle, o sea, y la otra se enoja, pero es vigente el tema de Es racismo, vigente, es por supuesto que es También gente que sigue en el lema de la máxima casa de estudios de México, ¿no? De Vasconcelos. Y nos gusta, De Vasconcelos, y nos gusta. claro. Siempre y cuando lo acomodemos. Yo digo, no, mi raza es la raza humana. Pero eso no es lo que estaba pensando Vasconcelos. No. Eso es lo que yo pienso para decir, sí, claro, yo tengo una raza, se llama humana. ¿No? Pero no era lo que estaban pensando. ¿Por qué esa es bonita y esta no? Claro. Pero también son las ideas en boga, es decir, ¿por qué recrudece ahora esta idea de la raza y lo que pasó en Estados Unidos, en Virginia, etcétera? Igual estos movimientos que ocurren en una época casi simultánea, ¿no? El nazismo, el fascismo, el tema
España, Perón en Sudamérica, etc. Empieza a surgir. Son movimientos que responden a una época y que además se ponen en boga. Y hay una cantidad de seguidores. Alemania tenía una razón, que había sido la pérdida de la Primera Guerra y el renacer. El renacer es un apoyo de masas impresionante. Y eso también es bien visto desde acá, esta fuerza, ¿no?, de una nación. Por supuesto. Y también en Argentina el peronismo que rescata la bandera de marginados, pero bueno, Perón apoya toda la fuga nazi, a toda Sudamérica, entre él, Stroessner y otros, ¿no? Se pone en boga en cuanto es señalado, cuanto es apestado, todo el mundo empieza a diluirse. A diluirse más o menos, ¿no? Sí, por lo menos no hacerlo público. Y después vuelve a salir. Y claro que ahí está. Y la cuestión de la raza y de la discriminación está latente en el ser humano todavía. No, y bueno, lo que en Estados Unidos, pues la guerra civil, que parte de, o sea, me refiero que una de las causas es todo la mitad de México que se llevaron, y si van a ser esclavistas o no, pues es un problema que siguen teniendo. Y Virginia quizás no viene directamente del nazismo, sino, bueno, está ahí la estatua del general Lee, o sea, también forma parte, otra parte de esa historia y que no se ha ido. El nazismo es satanizado y está bien que sea satanizado, no nos entendamos mal. Y el esclavismo se habla bien poquito de él, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, las declaraciones de Trump son medio escandalosas, pero no dejan de tener razón. Dice, bueno, sí, Jefferson sí es un gran padre de la patria, pero era uno de los mayores esclavistas de su época, o sea, y a la gente no le gusta porque lo dice Trump, pero no deja de ser verdad. ¿Por qué hay un caballero águila como propaganda de las juventudes nazis? A ver, porque Alemania está coqueteando con México, porque a Alemania le hubiera venido bárbaro que México sea su aliado, y entonces hay un discurso, no de Hitler no lo hace, pero sí lo hace Goebbels, su propagandista, en donde dice, la raza prehispánica, los alemanes admiramos a los aztecas tanto como los aztecas nos admiran a nosotros. En ya no hay aztecas, nos guste o no, ya no hay aztecas. Puede haber xochimilcas y todo, pero los aztecas resistieron hasta el último hombre. Los aztecas que quedan son los condes de Moctezuma, viven en España. Por eso hay, no solo el caballero águila, esa es la más famosa, pero hay una fuerte propaganda en la que dicen, es una raza tan superior como la nuestra, somos, es coqueteo. Pero se utilizaba aquí, ¿Que o se utilizaba en Alemania esa propaganda? No, esa se utilizaba en Alemania, pero llegaba aquí para decir la utilizamos en Alemania. O sea, está en alemán, la utilizaban en las publicaciones alemanas, pero con la idea de mandarla aquí, y con la idea de mandarla y salen publicadas en Timón, y salen publicadas en algún par de periódicos antigringos y salen publicadas en otros lugares. Es este coqueteo con México para intentar que México se alíe, o por lo menos, pues sí, más bien que México se alíe. Si México se alía a Alemania, no hubiera cambiado absolutamente nada, seguramente, bueno, algo hubiera cambiado, pero era muy difícil, ¿no? O sea, era muy complicado que México se aliara a Alemania por razones. Pero ese coqueteo al final le juega bien para México. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en una etapa en que las relaciones con Estados Unidos son mucho más favorables de lo que habían sido nunca y de lo que serán después. Y viene el famosísimo milagro mexicano. Viene un despegue económico mexicano acompañado de ahora lo sabemos también, en ese momento no, de una corrupción brutal a nivel alemán, y estos que impulsan el desarrollo, es una corrupción impresionante. En ese momento no lo sabíamos, en ese momento lo que sabemos es, pues,
que ya hay automóviles de 3 metros, de 5 metros en México, que ya hay televisión, que empieza a haber televisiones en las casas, que Acapulco se vuelve el lugar más nice del mundo, ¿no? Viene gracias a la relación negociada en México como aliado clave, que además sí es clave. No sabemos todavía qué tanto, no lo hemos estudiado qué tanto. Siempre lo hemos minimizado, sí, fueron unos cuantos pilotitos. Pues sí, pero hay factores que no hemos mencionado. Sí, también asegurar la frontera sur para Estados Unidos es fundamental, ¿no? Y las materias primas. Y el ser Pacífico, proveedores de mano de obra, o sea, de mano de obra, punto. O sea, la cantidad de gente que fue legal a Estados Unidos a trabajar en la brutal industrialización que genera la guerra para Estados Unidos es mexicana. Es mexicana. Entonces, todo el petróleo, o sea, la faja de oro se llama así porque acaban de descubrir la faja de oro. La faja de oro, que es un territorio por el Golfo de México, ¿qué era eso? Ya se lo acabaron, dicen, ¿no? Es probable que todavía no, pero era eso, era una faja de oro. Y todo eso va a precio de buen amigo a Estados Unidos. Pero por primera vez también regresan cosas. O sea, la relación con Estados Unidos siempre había sido para un solo lado. A partir de la Segunda Guerra, durante un corto periodo, se vuelve para los dos lados, y eso es muy importante. Pues eso es algo no menor en esta coyuntura de que se da también porque en Estados Unidos sabían que había una profunda simpatía hacia la Alemania, y esa simpatía permanece. Los alemanes no siguen cayendo bien. Iba a traerles el video de la selección alemana cantando México mi amor. Búsquenlo, de verdad. La selección alemana, cuando viene a México 86, graban una cancioncita que dice México mi amor, horripilante, pero que es recibida con lágrimas en los ojos por personas de la generación de mi abuela, de mis tíos, porque de verdad hay un lazo profundo, raro, complejo, porque además es de admiración hacia Alemania y que viene de regreso a los alemanes. Sí les gusta México, por alguna razón, más que las mexicanas o los mexicanos. Entonces hay que ser cuidadosos cuando hablamos de la Alemania nazi, como hay que ser cuidadosos cuando hablamos casi de cualquier cosa, sobre todo cuando hablamos desde este lado digamos, de este lado de la mesa, ¿no? Yo tengo que avisar cuando estoy hablando como historiador, y tengo que avisar cuando estoy hablando como Luis, como charlando, como diciendo los pinches nazis están majaretas, como decían, ¿no? Y sí lo están, y lo estaban, pero ser pro-nazi en 1930 no era estar majareta, no era estar loco, era Sí, pero sí había, una especie de disputa ideológica muy fuerte en el mundo en ese momento, ¿no? Es decir, como que estas grandes ideologías abarcadoras estaban pugnando por ver cuál se volvía una ideología hegemónica, ¿no? Porque estaba esta ideología fascista nazi, estaba la democrática capitalista, ¿no? Y la comunista, y bueno, la anarquista, que finalmente fue el momento de la desaparición de los sindicatos anarquistas y de toda esa otra fuerza que sí existía, pero que en ese momento perdió, ¿no? Por supuesto, hoy hablamos de lo que significaba ser pro-nazi en México en 1933. También podemos hablar de lo que significaba ser anti-nazi en México en 1933, que lo había muy fuerte también, y que además presionaban para que cerraran las cosas nazis, y presionaban para que el colegio alemán fuera prohibido, y que presionaron, y que al final
recibieron a los alemanes con todas las simpatías de un gran sector del pueblo, los metieron en campos de concentración. ¿Y En campos de concentración descafeinados, no pensemos en cámaras de gas, pensemos en que de vez en cuando pasaban frío, ¿no? De vez en cuando pasaban un poco de hambre, sobre todo porque muchos de ellos estaban acostumbrados a la buena vida, no a la gran vida, a los Bocker, a los Bayer, esos nadie los toca, ni los nazis, ni los comunistas, ni nadie. Bueno, los tocaron en la Revolución Francesa a unos cuantos, pero digamos que son momentos aislados. En mi familia había unos caciques, una parte de mi familia eran unos caciques de Durango. Ellos eran muy poderosos en Durango. Y tienen los durangueses muy mala memoria de ellos. Y les decían los alemanes, porque eran güeros, porque adoraban a los alemanes y porque llevaron el primer partido de fútbol de Durango, ellos lo jugaron, ¿no? O sea, para lo que se quiere decir. Y con Lázaro Cárdenas perdieron todo por nazis, o porque entre expropiación de la zona lagunera y porque también eran pro-nazis, y sí les tocó, perdieron todo, pero no por nazis, perdieron todo porque una de las regiones en donde la reforma agraria de verdad funcionó es ahí. Y uno de los pocos periodos en donde la reforma agraria de verdad funcionó es en el periodo en el que la reforma agraria de verdad funcionó. Sí, porque bueno, es en el de Lázaro Cárdenas. Porque efectivamente, una vez que se deshizo de calles, iba en serio, con sus pros y sus contras. También lo hemos visto y le podemos ver muchas cosas, pero la expropiación petrolera no fue un chiste, la repartición agraria no fue un chiste. No, sí, ya después empezó la nacionalización de otras cosas no era un chiste, iba en serio. Y podía ir en serio porque había guerra, porque Inglaterra no podía mandar barcos a México, porque si los alemanes cruzan el Canal de la Mancha, siempre ha sido la historia de Inglaterra. Si Napoleón cruza el Canal de la Mancha, se acaba Inglaterra. Si los alemanes cruzan el Canal de la Mancha, se acaba Inglaterra. Desde la Armada Invencible. Si la Armada Invencible cruza, Trafalgar es un plan distractor para intentar cruzar el Canal de la Mancha y lo pierden, digamos, es otra historia tristísima, pero es después, pero en 1808 es un plan para invadir Inglaterra, ¿no? Entonces, los que se pusieron más rudos por la expropiación petrolera fueron los ingleses, pero no pueden hacer nada porque la guerra está a la vuelta de la esquina. Y los gringos se ponen rudos, los petroleros gringos presionan, y los que hablan más de nazis en México son los petroleros gringos, para decirle a su gobierno, ellos son nazis, atáquenlos, atáquenlos. Más de la mitad de los informes de espías nazis en México provienen de agentes de las petroleras gringas, tratando de demostrar que México es nazi, que entonces es enemigo y que Estados Unidos ataque a México y les regresen sus empresas. Al final los gobiernos se ponen de acuerdo, pero es coyuntural. Lo de la reforma agraria no. Y sí, les toca, pero no por nazis, les toca por hacendados. Pues les tocó junto pero con es que les tocó a todos. Sí. En esa región les tocó a todos, excepto a los que se fueron, vendieron y se fueron antes, que hubo algunos. Sí, y se pasaron a otro bando. Ajá, pero hubo varios que la vieron venir y se fueron antes. Pero no les tocó, a lo mejor el pueblo dice, por alemanes, por güeros, por eso, pero a todo pasado, en el momento les toca porque les toca, ¿no? Sí. Entonces, por otra parte, el guerrero Águila, no sé, yo no leo alemán, pero igual le dice guerrero Águila, pero es realmente un caballero sapo. Sí, parece un caballero sapo. Es un caballero sapo, lo vemos bien, es un caballero sapo, no tiene águila. Sí, pero su intención es justo ser un caballero águila. Seguramente no era la Fue una interpretación del artista, como esas primeras pirámides que dibujaban en Europa sin haberlas visto. Le he tocado y es de un caballero sapo. Sí, es el caballero ajolote. Más mexicano todavía. Está raro, pero no. Sí,
pero es este coqueteo de hecho, Hitler recibe a un periodista en 1939, a Pérez Lleko, al que hace la revista Hoy, y que después publica Yo hablé con Hitler en 1939. No hablo ni madres, fue un monólogo de Hitler y cuando o sea, primero tuvo que pasar un montón de filtros, aceptan la entrevista porque deciden los asesores de Hitler que es cierto. Lleva una serie de preguntas que no le permiten hacer. Hitler está hecho un monólogo sobre las razas y donde habla también de la raza mexicana. Este periodista hace sus preguntas, Hitler se queda cruzado de brazos atrás, vuelve a hablar de otra cosa y se va. Y llega aquí a México y publica así en la revista esta, Yo hablé con Hitler, ¿no? Poco antes de que empiece la guerra. Y son dos cosas que disparan la declaración de guerra. Está mucho menos estudiada que la del movimiento de los barcos, ¿no? Pero hay y dices un gran estadista y todo lo que hace es repetir el discurso de Hitler, el monólogo de Hitler, pero lo describe y describe la sensación de verlo con sus ojos acerados era un personaje Amarte, había también una fascinación por los hombres fuertes, ¿no? En esa época lo del hombre fuerte era una cosa importante para todos eran hombres fuertes, ¿verdad? Había muchos hombres fuertes. Todos eran hombres fuertes. Eso es cierto. machotes. No sé, ¿Alguna pregunta? Lo único que quería yo acotar es, así como el nazismo se fue descubriendo qué es lo que sucedía realmente, igual como tú decías, con nuestra realidad, nos vamos enterando de cosas que ocurren en algunos lugares del país. También pasó con el comunismo. Costó mucho, yo he sido siempre de izquierda y nunca fui comunista, entonces siempre fui marginal en ese aspecto, ¿no? Porque no me adherí al movimiento del Partido Comunista, más bien fui trotskista, vamos, quien vio desde otro lugar como marginado de la propia revolución. Acá costó mucho en los años 80 hablar con gente del Partido Comunista todavía quien se resistía a aceptar los crímenes de Stalin. bueno, hay quien se resiste, es un trauma para la izquierda. Entonces, Sí, pues sí. eran bestiales también, ¿no? Entonces, sí pasa, ¿no? Son movimientos enormes, hay una masa que los sigue, y bueno, el Partido Comunista que llegó a los países. Es como Eva Cadena, ¿no? O sea, digo, igual, ¿no? Dice, no, yo simpatizo con Moreno, yo soy senador y todo. Eva Cadena, es un suceso aislado, venía del PAN y le tiras al otro, y siempre le estás tirando al otro y cortafuegos, ¿no? Esteban Moctezuma también es una cosa ahí bastante. Pero esto que comentas es muy duro para la izquierda, muy duro de verdad, ir descubriendo estos crímenes de Estado del comunismo real, que le llaman, ¿no? Y sigue siendo un drama fuerte para la izquierda. Que finalmente el totalitarismo puede tomar diferentes rostros, Diferentes rostros. como que lo asociamos Y de facto al nazismo, pero no es el único. Y el nazismo es un drama para la derecha. O sea, para el PAN, que sí era no nazi, pues ahora decir es que éramos nazis es un drama para ellos. Ellos se lo acomodan más fácil, ¿no? Pero para la izquierda ha sido muy complicado reordenarse después de. Y porque además la izquierda tiene una particularidad, esta que decimos de la guerra civil española. La izquierda tiene una particularidad de despedazarse solita. O sea, la derecha dice, sí, éramos nazis, somos nazis, no sé, pero ganemos primero y luego averiguamos. Hagamos una alianza. Exacto. A ver, ganemos primero y luego averiguamos. La izquierda tiene una habilidad.
izquierda, aunque me haya sentado a defender de alguna manera que ser pro-nazi en los años 30 no era ser un hijo, lo es ser actualmente, ¿no? También soy de izquierda, ¿no? También tiendo hacia la izquierda, también me cargo hacia la izquierda y vengo de familia de izquierda y es un trauma para la izquierda, muy fuerte, poco superado. Pero la izquierda siempre tiene esa particularidad de dividirse. Desde la Revolución Francesa. Desde siempre. La derecha sabe unirse. Si algo sabe, es unirse. Ya después se pelean. O parece que están peleados y se juntan, ya que ganan, se pelean, se dividen el papel. Pero Pues no crees que actualmente, por ejemplo, aquí en México, la izquierda se ha aglutinado. Yo sé que igual ya parezco, lo voy a repetir 2 veces, en torno a Morena y López Obrador. Si se hubiera aglutinado en torno a Morena y López Obrador, Un hubiera poco, ¿no? barrido el Estado de México. Sí, bueno, eso sí es. Barrido. O sea, suma los votos del PRD Sí. y de los otros son de izquierda y de Morena y duplican casi. O sea, la izquierda se las arregla para dividirse. Hay que aprender. ¿Y de quién se aprende? Pero a la izquierda, otra de las cosas que siempre se niega es no podemos aprender nada del enemigo. Si el enemigo que te ha partido una tras otra, algo sabe. Aprenden lo malo, es lo peor. Apréndele a él. O sea, el PRD le aprendió muy bien por al lo menos PRI. apréndele a ganar y ya después, ¿no? Pero sí, o sea, no es cierto, no se ha aglutinado. Si se hubiera aglutinado, hubieran barrido el Estado de México. Yo tengo una percepción distinta, o sea, porque creo que hubo una aglutinación primera en la convergencia general y luego ya un Sí, siempre se las arreglan para armar el gran movimiento, estar a punto de ganar, van ganando 2-0 y pierden el partido. O perdemos el partido, también. porque yo lloré. No, sí. La variable del fraude tiene un peso. La variable del fraude tiene un peso, pero con Muy fraude grande. o sin fraude, si la Sí. supuesta izquierda va junta, Gana. gana. Sí, el Problema tema es también- que la izquierda ganó en 88. Ah, eso Ganó sí, Cárdenas. por supuesto. Claro que Ahí sí. ganó. Ahí sí se aglutinó. Ahí Ahí ganó. sí, Arrasó. ahí sí. Bueno, y Primer lugar, ahí sí. segundo lugar Maquio, tercer lugar Ahí Salinas. sí, y hay una foto hermosa en la que van de la mano Cárdenas, Maquio y Rosario Ibarra. Rosario, que van marchando defendiendo, es una foto hermosa en la que van defendiendo el voto. Ahí sí se ha unido algunas veces. sí. Es el único momento en que yo he visto Sí. que arrasa. Ahí ganaron, ahí se unieron. Ahorita no. No. O todavía no. No, yo no los defiendo a ultranza. Yo creo como tú, aunque sí de pronto ya hay ciertos personajes, ¿no? Que pues, igual no los quieres tener. Ahí está Bartlett, que fue el artífice Ah, del 88. Y ahí estamos dividiéndonos de nuevo. No, yo digo que siempre se los digo, tengo amigos en Morena y en Alto, Sí. ahí, arribita, y les digo, ¿y qué hace Bartlett allá adentro? Y ese es, y a la derecha no le importa. No. A la derecha dice, No, porque tú suma. suma, ya después te despedazo. Tú Sí, o no, suma. El tema es que la experiencia que tenemos es que el PRD quiso hacer eso y se los comieron, Se los porque le comieron. sembraron, así como la cizaña de Asterix, el Perfectos Detritus, Así ahí es, adentro, así es. ¿no? Ese personaje es maravilloso Tal cual. y yo siempre lo ejemplifico. Siémbrales, perdón, por el Cizaña. poder, siémbrales mierda Ponles un Claro. llago ahí. para que todos se pudran adentro. Y los pudrieron. ¿Por qué? Bueno, como los sandinistas, la piñata sandinista, y bueno, veamos ahora a Danielito Ortega, ¿no? Daniel Ortega, que No, era es héroe de terror. Era héroe nacional. Bueno, y Era- ahora es de O terror. sea, yo de niño quería ser como él, casi. Pero bueno, A lo que me refiero la distancia nos dará nos dará Perspectiva esto, sandinista, el primer esto presidente que decimos. de Nicaragua. A lo mejor ahorita no entendemos del todo qué es ser López Obradorista o morenista, Morenista, lo que sí. sea. La distancia quizá
como ahora la distancia nos dice que efectivamente en 88 se logró unir y que en 88 hubo un robo brutal que hubiera terminado, o sea, que había de dos, ¿no? Según lo que los analistas ahora era, o sea, la defensa del voto solo tenía un camino y ese camino Era con sangre. era con sangre. Entonces, bueno, digamos que la distancia nos permite ver eso. Ahora hay más sangre. Todavía falta distancia, ahora hay más sangre, sí. Sí, lo malo es que en aquel entonces no sabíamos que iba a haber más sangre por este No, camino. no sabía. O sea, es muy fácil decir, Santana o fulanito se equivocó, pues, que ya sabemos qué pasó, que ya sabemos el final de la película, o el final donde lo queremos poner, Sí. porque bueno, la historia no sabemos de qué está relacionada. El problema es ese. Nosotros ya sabemos qué pasó, nosotros ya sabemos que hay campos de concentración, que hubo campos de concentración, entonces nosotros ya sabemos que es terrible ser nazi, pero ellos no lo sabían. Sabían otras cosas que para algunos, yo incluido, bastaban para decir no estaba bueno, no estaba bonito ser nazi, no era tan feo, pero no estaba bonito, pero no era lo mismo. Y eso es lo que tenemos que cuidar cuando pensamos cuando hablamos de historia y cuando hablamos de historia, sobre todo de esto tan complejo que es historia de las ideas. Pues, muchas gracias. Gracias, Francis. Yo tenía bueno, para decirla. Se termina la Segunda Guerra Mundial y pareciera que en América Latina tuvimos nuestro holocausto en algunas partes, ¿no? En Argentina, en Chile, en México en el 68 quizás continúa, ¿no? ¿Qué tanto se relacionaron los nazis con los gobiernos en América Latina? Es complejo, es complejo. En América del Sur o sea, siguen encontrando y tratando de buscar viejitos nazis que vienen de América del Sur, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, básicamente esos, creo que Paraguay un poco menos. Paraguay también, tuvo. pero menos, pero se van para allá. A México no. Acuérdate quién recibe México. Y se vuelve una comunidad pujantísima, la comunidad española. La segunda conquista española, bueno, la tercera, porque la primera, la segunda es maravillosa y la hace Fray Pedro de Gante, Tecto y compañía, y es por lo que seguimos teniendo, por lo que somos mestizos. O sea, gracias a ellos somos mestizos y somos orgullosamente mestizos, porque los pueblos dominados por Portugal no son mestizos, hay europeos y unos cuantos indios escondidos, ¿no? Y los pueblos dominados por Inglaterra no son mestizos, hay europeos y unas cuantas reservas indígenas, pero no son mestizos. Nosotros somos mestizos gracias a esa segunda conquista. Y la tercera es una conquista amable, cultural, maravillosa para la cultura mexicana, que es cuando México recibe al exilio español a lo mejor de la República Española. Y aquí se dejan de pelear los republicanos. Y entonces aquí le niegan el acceso a todos los nazis. O sea, aquí no hay nada, no recibe, México como gobierno no recibe nazis. Y México como gobierno se vuelve antinazi furibundo. Por lo Recibían menos judíos alemanes. recibieron judíos alemanes desde los 30. Sí. Y recibieron a españoles por Francia y Gilberto Bosques y un montón de héroes mexicanos que están, o sea que hay calles allá en Francia con su nombre, porque fue maravillosa la política exterior de México después de la Segunda Guerra Mundial. En México se firman los acuerdos de Tlatelolco, que es la no proliferación de armas nucleares. En México se vuelve maravillosa la política exterior y no recibe nazis, al menos
No, que sepamos. Por lo menos algunos se habrá colado, pero... Seguro se cuelan, ¿no? Seguro. Allá hubo apoyo. Seguro se cuelan, pero allá hubo apoyos profundos. Se acaba de encontrar un tesoro nazi hace 2 meses, maravilloso, Sí. de reliquias nazis, casi el huesito de Hitler. Estoy exagerando, por supuesto, ¿no? Pero que es que con águilas, sellos de oro y cosas así se acaba de encontrar. Sí, hay, y después hay y aparte no solo llegan a esconderse, también llegan pues como asesores, o sea, no son casuales los gobiernos totalitarios de Sudamérica, que son brutales, ¿no? También ahí huele nazi, apesta, ¿no? O sea, si parece, o sea, si huele a caja, Si huele a parece nazi, caja, sí, no le des Es el mismo color. sí, o sea, si es el mismo olor, el mismo color, la misma textura, no lo pruebes, es eso, ¿no? O sea, no hay cosas que podemos deducir, tenemos que decir, lo imagino, lo deduzco. Como historiadores tenemos que decir, bueno, faltan datos, me imagino que pasó esto. Este es lo más bonito de la historia, llenar estas lagunas, este es lo más divertido de la historia. Aunque este es lo que menos podemos como hablar categóricamente, yo me imagino que pasa. Es muy fácil. O sea, si un lugar está aquí y el otro está aquí, o sea, y si Miguel Hidalgo estuvo aquí en tal fecha y en el otro lado está aquí, pues tuvo que pasar por aquí. Aunque no haya nada que esté escrito que diga pasó por aquí, pues yo sé que pasó o por aquí, o por acá, pero no pudo teletransportarse, es lo mismo. No hay documentos que digan sí fueron asesores nazis, sí tuvieron, pero pues es muy probable. Y sí lo recibieron en más armas. Sí, Perón entró en el 45 en Argentina. Está el libro de Uquigoni, que se llama La auténtica Odessa. Todo, desde que él ya era un general importante, empieza sus conexiones en España, es donde van y de ahí los embarcan. Algunos entraron vía Bolivia y entraron por frontera. Hubo resistencias, como tú dices, pero ahí está porque les indicaron en Washington y el se fue a revisar los todos. Y yo ese libro que se llama La auténtica Odessa, donde está puntualmente nombres, cónsules, fronteras, guardias de frontera, etc. Impresionante. Incluso un pueblo en Córdoba era de nazis, en la sierra, que hasta hoy están sus descendientes. ¿No agarraron a Eichmann ahí en Mozart? ¿No lo agarró en el Cono Sur? Pues la mayoría de los grandes, de los famosos que agarraron de los juicios, los agarraron, por ejemplo, Los agarraron a la malagueña ya. a la mayoría que se lograron escapar, los agarraron. De hecho, hace poco estaban buscando un viejito de 90 y tantos años. Sí. Sí. Que lo andaban defendiendo, ¿verdad? Que está juzgando un viejo de no sé cuántos años. Como decir, bueno, pues, ya dejiendo morir, ¿no? Es complejo, ¿no? De que Sí, que por lo menos se lleve, o sea, a lo mejor no está bien, No, ya no lo puedes meter a castiguen, prisión. pero que sí se diga, eres culpable y punto, ¿no? Lo hiciste y punto, ya. Quédate en tu casa, pero así con tu estigma. Pues sí, fue brutal lo que hicieron. Vámonos a preparar la hora. Pues creo que Pues sí, Ahora muchas sí. gracias. Gracias. Mañana, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti por Gracias por la acompañarnos. generosidad. Mañana estará tu hermano hablando sobre Nazis entre nosotros. La semana entrante tenemos primero un conversatorio que será Fascismo, Autoritarismo y Creación Teatral en México con Rubén Ortiz, Tomás Egea y Ishtar Cardona. Se va a poner bueno el debate. El lunes. Y el día de cierre de temporada, que es el 29, vamos a proyectar justamente Dice al Paraíso, un documental sobre la vida de Gilberto Bosques y su labor de rescate de republicanos. A las 4:30 será la proyección, aquí mismo, ¿no? Bueno, pues bueno. Muchas gracias. Gracias.